capítulo 1, versículo 29 al 31. Dice así: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente la dejó la fiebre, y ella le servía. Voy a dar lectura nuevamente. Dice 30 y 31. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Bien, tengo como base de la exposición de esta mañana el versículo 30. Versículo 30, que dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Tenía fiebre esta mujer, y enseguida le hablan de ella. En esta mañana el tema es la suegra. La suegra. Así vamos a hablar de la suegra de Pedro. Ese es el tema en esta mañana. La suegra va a decir: pastor, ¿pero qué nos puede enseñar esto? Bueno, si nosotros supiéramos, nos enseña mucho. O sea, aún de este tópico muy diferente a que muchos que podamos hablar de sanación y todo ese tipo de cosas, pues la suegra nos enseña mucho. Este tópico nos enseña mucho. Entonces vamos a hablar de la suegra. ¿La suegra de quién? La suegra de Pedro. No se preocupen, hermanos. Ustedes ya estaban preocupados, ¿verdad? Porque se van a hablar de mi suegra. No voy a hablar ni de la mía ni de la suya. Vamos a hablar de la de Pedro. ¿Sí? La suegra de Pedro. Porque el versículo dice: y la suegra de Simón. ¿Cuál Simón? Simón Pedro. Estaba enferma, estaba enfermita. Vamos a hablar acerca de eso. Bueno, se dice que el hombre más feliz de la tierra fue Adán. ¿Saben por qué? Pues no tenía suegra. No tenía suegra. Pero resulta que la primera suegra fue su esposa. Entonces, ahí como que ya no le cuadró muy bien, ¿verdad? Pero bueno, entonces, quiero compartirles algunos epitafios. Si saben que es un epitafio, ¿verdad? Un epitafio es algo que ponen en la lápida de alguien que ya murió. Quiero compartirles algunos epitafios acerca de las suegras. El primero dice: Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo la despido. Así están todos: recíbela con la misma alegría con la que yo la despido. Y luego dice otro: que tengas tanta paz como la que me dejas. Les digo que no vamos a hablar de ustedes, ni de las que van a ser. Pero dice otro epitafio: aquí yace mi suegra, fría como siempre. No estamos hablando de la suegra. Acuérdense bien, no empiecen a sacar los tomates y las cebollas para aventarlas. Dice otra, esta no es un epitafio, pero es una frase. Dice: lo que más me gusta de mi suegra es su hija. ¿Verdad? Y yo sé que todos están de acuerdo con eso, ¿verdad que sí, hermanos? Lo que más gusta de nuestra suegra es la hija. Ahí estamos. Entonces, bueno, ya dice algunos epitafios, pero mucho se dice en contra de la suegra. Mucho se dice en contra de la suegra, y para muestra un botón, ¿verdad? Pero la realidad es que si no tuviera suegra, en el caso de las mujeres no tendrían ese esposo guapo que tienen, ¿verdad? Y en el caso de los varones no tuvieran esa hermosa mujer que tienen, ¿verdad? Así que, bueno, ahí está algo bueno de la suegra. Entonces, no creo que el apóstol Pedro tuviera algo en contra de su suegra. No lo creo. Al contrario, quizás estaba preocupado por su suegra, ¿verdad? Por su suegra. Entonces, vamos a ver algunas cosas en cuanto a la suegra de Pedro. Ahora sí vamos en relación a la suegra de Pedro, pero también papá. ¿Cómo pretenden los papistas
¿De dónde sacan su autoridad para el dogma del celibato? ¿De dónde lo sacan? ¿Sí? Si Pedrito era casado. Y les aseguro que tenía muchos chamacos. Como judíos les encantaba tener chamacos porque ellos no acostumbraban la tele. No acostumbraban la tele. No había, ¿verdad? Pero sí había teatro y a ellos no les gustaba mucho eso. Era griego el teatro. Entonces, ¿de dónde sacan esto? Posiblemente no había alguna relación de amistad con Jesús, pero la relación de Pedro con Jesús fue suficiente para que entonces la suegra de Pedro se relacionara con Jesús. Y ese es su círculo de relación. Entonces la primera cosa, no hay tal cosa de que Pedro fue el primer papa y aprueba el celibato, donde dicen que, recuerden bien, para que un papa pueda ser papa necesita no estar casado. Entonces Pedro no fue el primer papa, ¿sí? Eso echa por borda toda esa cuestión. Pero ahora, en cuestión de su relación, ¿verdad? Quizás no tenía ninguna relación la suegra de Pedro con Jesús. Pero fíjate bien esto, fíjate bien. Yo a veces pienso que nosotros nos quejamos mucho de los no cristianos. Y en este caso hasta de la suegra, ¿verdad? Ay, es que mi suegra no es cristiana. Ay, es que, ¿verdad? Ay, y que vamos a cumplir años y va a venir la suegra y va a traer la banda. Es que a veces no lo vemos de esta manera, pero nos quejamos tanto de los que no son creyentes y nosotros no somos la puerta, no somos el puente, no somos la conexión para que otros se relacionen con Cristo. Que debería ser así, porque la suegra de Pedro tiene una relación con Pedro, es su suegrita, lo quiere a Pedro y Pedro quiere a su suegra, nosotros también, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué nos quejamos en lugar de llevarlos? O sea, la suegra de Pedro se relaciona con Pedro y Pedro se relaciona con Jesús y entonces ahora ambos, tanto suegra como Pedro, se relacionan con Jesús. Y así es esto, es una cadena, es un discipulado, es una cuestión de como si fuera una especie de contagio. Las relaciones son así, tú te relacionas con otros y otros se pueden relacionar con Cristo a través de ti. Entonces, podremos decir, pero si vamos a hablar de la suegra, ¿qué podría enseñarnos? Nos enseña esto. Nos enseña que otros pueden relacionarse con Cristo a través de nosotros. De hecho, ¿no es algo que el Señor espera? ¿No es la manera de hacer discípulos? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando a Jesús le dijeron, ¿dónde mora, Señor? ¿Y qué le dijeron? Ven para que veas. Y se quedaron con él. Y luego se quedaron y fueron de chismosos. ¿Verdad? Así es la manera de hacer discípulos. Entonces, hay una relación. La suegra, su relación era la suegra de Simón, pero después se relaciona con Jesús. Y es bien impresionante la manera o el resultado de esa relación. Es bien impresionante. Ahorita lo vamos a ver al último. Siguiente cosa. La suegra, su condición. ¿Cuál era la condición de su suegra? ¿Cuál era? ¿Cómo estaba? Enferma. No solamente enferma, era una enfermedad que ya la tenía en cama. ¿Cuál era su condición? Estaba muy enferma, estaba grave la suegra de Pedro. Otra vez, nos quejamos tanto de la enfermedad que hay en el mundo, pero no somos el puente para que sanen. Levante su mano quien no puede ver. No es cierto, no digan eso. Más de uno lo van a levantar y dice, no puedo ver a mi suegra. No, pues es que no se trata de que la puedas ver. Hay un principio básico para las relaciones en la Escritura. ¿Cuál es ese principio? ¿Acaso dice el principio? Quejaos los unos de los otros, golpear los unos a los otros. ¿No? ¿Cómo dice entonces? Sobrellevar
los unos y los otros. Oh, ese es el principio. Entonces somos esa conexión, somos un puente. O sea, si nos quejábamos de la suegrita, pues ahora en lugar de quejarnos de la suegrita, tenemos que ser ese medio para que sí mejore. Eso sucedió a través de la relación de la suegra con Pedro y Pedro con Jesús, y luego ambos, suegra y Pedro, con Jesús. Entonces, la suegra, su condición estaba muy malita, muy enfermita. Estaba físicamente enferma. Dice el pastor, pues sí, el pasaje dice que físicamente enferma, pero digo esto porque puede estar enferma también. ¿De dónde? De su mente. Puede también estar enferma también. ¿De dónde? De su corazón, de su alma. ¿Sí? Pero en este caso estaba enferma de su cuerpecito, ¿verdad? Estaba enferma físicamente. Y la fiebre y la enfermedad siempre llevan a la impotencia, ¿sí o no? ¿A quién le ha dado la influenza? ¿Nadie de ustedes le ha dado la influenza? ¿Sí? A nuestro hermano. ¿Y cómo queda uno? ¿Cómo está uno en cama? No solamente la influenza o otra fiebre, también te toma en cama y allí estás, ¿verdad? Sin poder hacer. Así era la condición de ella, porque la fiebre y la enfermedad siempre llevan a la impotencia. Ahora, vamos más allá de la enfermedad física. Si vamos a hablar de la enfermedad mental o la enfermedad del alma, entonces cuando se está enfermo de estas condiciones, también te llevan a la impotencia. No puedes amar, no puedes perdonar, no puedes tener sanos pensamientos y estás enfermo mentalmente o espiritualmente. Es lo mismo, nos lleva a ese plano. Y es lo que nos muestra en esta mañana la condición de ella. Por principio, si estamos enfermos físicamente, nos va a tener en cama, nos va a tener impotentes. Si estamos enfermos mentalmente, de la misma manera, no vamos a ser creativos, no vamos a ser intencionales. Esa mañana platicaba con un muchacho y de verdad es algo impresionante a veces cuando estás conviviendo con una persona que su voluntad nada más no se activa para nada. Es una voluntad totalmente muerta. Personas que no quieren hacer ejercicio, personas que no quieren moverse, personas que no quieren esto, personas olvidadas en su persona y olvidadas de los demás que dependen de ella. Por eso es impresionante la enfermedad mental o la enfermedad del alma. A veces tú ves personas y dices, pero ¿cómo voy a creer que pueda vivir así? Es que está enferma. Enferma. Ahora, aquí es donde vamos a lo interesante. Wow, entonces nos damos cuenta que sí necesitamos de Dios. Todo individuo necesita de Dios. Todo. Le guste o no reconocer a Jesús, un día va a tener que doblar y decir que Jesús, amén. ¿Es que? El Señor, amén, así. Va a tener que decir. Entonces, estaba acostada totalmente incapaz de hacer nada. Yo sé que a veces vemos a personas que quieren hacer algo en pos de Dios o un servicio o algo, pero con el tiempo se cansan, se fastidian o lo hacen mal. ¿Por qué? O no hay gozo en hacerlo. ¿Por qué? Porque quizás siguen enfermas. Entonces, totalmente incapaz de hacer nada. La fiebre de la tentación también es una enfermedad que lleva a la incapacidad espiritual. ¿Sí? La fiebre de la tentación. La fiebre mental que alimenta pensamientos de temor y consume la creatividad, ¿verdad que sí? Los pensamientos de temor, cuando uno está enfermo, te consumen. Y otra vez consumen toda tu creatividad, toda tu intencionalidad. Por eso me metí en lo que decía de este muchacho que convivía con una persona que es totalmente involuntaria. O sea, cuando tenemos pensamientos de temor, pensamientos de incertidumbre, pensamientos cuando uno está muy inquieto, ¿cómo se le dice? Ayúdenme.
ansiedad, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas, o sea, afán también, o sea, eso nos consume nuestra creatividad, consume nuestra energía, pero también, recuerden, nuestra acción volitiva, nuestra voluntad. O sea que cuando estamos enfermos mental, con pensamientos de temor o de todo esto que les mencioné, o enfermos espiritualmente, entonces no somos para nada intencionales en nuestra voluntad. Es decir, por la mañana no nos levantamos con la intención de ¿qué? De hacer algo. Cuando hay enfermedad espiritual o mental, cuando nuestra mente o nuestra alma están bien, ya en la mañana ya nos levantamos pensando en qué. Hay una intención de qué. Sí. Cuando tú te levantas en la mañana, vas al closet de una muda, ¿verdad? Sí, una muda. Y no una muda que no pueda hablar. No, una muda de ropa, ¿sí? De cambio. Entonces tú vas al closet y vas, tú ya vas, dices, el pants. ¿Para qué el pants? Porque voy a ir ¿a dónde? A caminar, a hacer ejercicio, ¿verdad? Pero cuando no hay voluntad, iniciativa, cuando no hay una intencionalidad volitiva, entonces ni siquiera vas al closet. Es más, ni siquiera quieres levantarte. Algo está mal. Algo está mal. Entonces, ¿cuál era su condición de la suegra de Pedro enfermo? No podía hacer algo. No podía hacer algo. Si tú a veces te preguntas, Señor, yo he querido activarme, yo he querido, Señor, me gustaría estar en el coro ahí de la iglesia, me gustaría salir por las tardes a bajar, me gustaría esto, pero no lo he podido. Y dice, Señor, ¿acaso mi voluntad está en otro rumbo? Es donde tiene uno que tomarse un momento, un time y decir, hacer una acción retrospectiva y ¿para dónde estoy? A lo mejor ni siquiera estoy caminando para ningún lado porque mi voluntad está allí. Inerte. ¿Ah? Ok. Entonces, la suegra, su condición, acostada con fiebre, estaba enferma. Entonces, su relación, fíjense bien, acuérdense de la conexión, somos un puente. La condición, podemos estar así. Y así enfermos mentales, enfermos espirituales o enfermos físicamente. Ok. Tercer cosa, la suegra, sus amistades. La suegra, ¿tú de cuáles tienes? ¿De cuáles? Hay un dicho que dice, dime con quién te juntas. ¿Y luego qué dice? ¿Y te diré a quién te pareces? Bueno, entonces, la suegra, sus amistades. Fíjense sus amistades. Esto es lo que necesitamos. Tanto nosotros como otros necesitan de nosotros esto. ¿Sí? Tanto nosotros necesitamos de este tipo de amistades, como otros necesitan que nosotros seamos de este tipo de amistades. La suegra, sus amistades, ¿verdad? Así que compartan esto a la suegra para que cambie de amistades. No se crean, no se crean. No. Entonces, la suegra, sus amistades. Fíjate bien, el versículo 30 dice que las amistades, cuando Jesús llegó, inmediatamente sus amistades, sus amigos, sus conocidos le hablaron de ella. Fueron de chismosos, pero era un chisme bueno. No hay chisme bueno, ¿verdad? Pero fueron comunicativos. Fueron comunicativos. Vamos a orar para que nuestras suegras sean así. No se quedan.
Tan comunicativas. Sean buenas entonces, pero comunicativas de lo necesario, no de lo que no se deba de decir. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, dice, ¿qué dice el pasaje? Y enseguida que le hablaron de ella, pero no fueron de chismosos, no era un chisme. Vamos a imaginarnos, porque la narrativa no nos dice qué pudieron haberle dicho de la suegra de Pedro. ¿Qué le dirían a Jesús? Como dicen los de la suegra, bueno, me platicaron, ¿verdad? Como dicen los de la suegra, es que ya viene la vieja latosa. ¿Sí le dirían eso? Está enferma la vieja latosa. No, ¿verdad? A ver ustedes qué se imaginan que le dijeron. ¿Qué le dijeron o cómo se lo dijeron? ¿O cuál fue la manera? No, válgame Dios. Entonces, por eso no quieren predicar niños de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Y luego van a inventar cosas. No nos dice, pero sí podemos imaginarnos. Y eso no es malo. ¿Cómo? No, nada. Pues era suegra de Pedro, de ellos eran hermanos, se amaban entre sí. Le tienen que haber dicho, oye, que la suegra de Pedro está enferma, ¿la puedes ayudar? Pero ¿cómo? Jesús, o sea, no es la mía, pero es la de él. Y aunque no es la mía, pero es la de él, Señor, sánala, ten misericordia, cúrala, atiéndela, mira cómo está. Es más, mira, ni siquiera puede pararse. Y aunque sea borrosa, pero queremos que se pare. ¿Verdad? Queremos que se levante, queremos que esté bien. O sea, nos duele, nos pesa. Y fíjense, qué pesar. Es la suegra. Eso nos indica que hasta debe de haber un pesar por la suegrita. Entonces, enseguida ellos le hablan de ella y ellos... Ahora, ¿cómo podemos decirle a esto? Ellos son intercesores oportunos. Son muy oportunos en hacerlo. Y esa es la cosa que nos enseña a nosotros. O sea, ser intercesores oportunos. Oportunos. ¿Sí? ¿No? ¿Verdad que no? ¿No somos eso? Deberíamos de ser eso, ¿verdad que sí? Hasta cuando nos están hablando mal de alguien. A ver, espérate. O cuando están diciendo algo mal de alguien. A ver, espérate. De todos los sentidos deberíamos de ser intercesores oportunos. ¿Por qué? Porque esto que hacen es muestra de una obra bendita que debe de estar siendo continuamente esta intercesión. Uno tiene que hacer intercesión continua. Y no estoy hablando precisamente de oración. Una intercesión puede ser en oración, puede ser en petición, puede ser en ayuda, puede ser en hablar bien de alguien, puede ser cuando cortamos una plática que están hablando mal de alguien y sabemos que quizás no es cierto, y si es cierto podemos cortar eso y decir, stop, para. Podemos ser intercesores de muchas maneras, no habla solamente de la oración. Aquí vemos que ellos interceden en el sentido de ser oportunos, que van y le hablan de ella, de su condición. Quizás alguno de ellos le dijo, si hasta no hemos comido porque está enferma, ¿o no? No sabemos quiénes dependían de ella. A lo mejor la suegra de Pedro era una mujer como la de Proverbios 31, ¿no? Y había quienes dependían de ella. Quizás ellos hasta estaban y decían, quizás ni siquiera hemos comido. Entonces, esto debe de ser, es una bendita obra, hermano, esto de intercesores oportunos. ¿Sí? Intercesión por los débiles y los necesitados. Creo que nos quejamos más de cómo está la situación que en lugar de interceder.
Ahora, no es lógico que estén así si no conocen del Señor. Entonces, el Señor no se ofende por nuestras continuas peticiones, claro que no. De hecho, es algo que de continuo debe estar en nuestras vidas, las peticiones, la intercesión ante el Señor. ¿Sí? La condición de nuestros amigos enfermos y enfebrecidos puede hacernos acudir muchas veces a la condición de nuestros amigos enfermos y enfebrecidos, ya sea mental, espiritual o físicamente, puede hacernos a nosotros muchas veces acudir a Cristo. Recuerden bien que son en los momentos difíciles, en los momentos de enfermedad, aunque por ahí dijo alguien, después se nos olvida. ¿Verdad? ¿Tampoco no? ¿Y qué hacemos? Le decimos a otros, ora por mí. O cuando menos queremos que nos escuchen y nos escuchan, ¿sí o no? O nos ayudan en algo. Y hay que son intercesores oportunos, nos ayudan. Y es en ese momento de dificultad que nos acercamos al Señor, ¿sí o no? Pero para pronto se nos olvida, ¿verdad? Por eso a veces el Señor nos tiene así, ¿verdad? Porque a veces somos muy olvidadizos, ¿verdad? Se nos olvida muy pronto cuál era nuestra condición. Pero recuerden que debe de ser algo de continuo. Entonces, esa condición puede hacer que nosotros acudamos a Cristo y puede ser que otros acudan a Cristo. Ahora, ¿qué pasó cuando le hablaron de ella? ¿El Señor la qué? Sí la sanó, pero ¿cómo? ¿Qué hizo? Que la levantó. Entonces vemos que dice, y enseguida se levantó. Y enseguida se levantó. La tomó, la tocó y enseguida se levantó. ¿Sí? O sea que aquí no hay tardanza, fíjate bien, no hay tardanza, no hay apatía, no hay letargo. Es algo que llamo yo el pecado de la posponencia. No hay aquí. No hay nada de esto. ¿Verdad? Le aprendimos mucho a la leona dormida. Pero ahora sí voy a cambiar. Ahora sí. Y mañana voy a orar. Y mañana sí voy a entrarle al coro. Y mañana sí voy a él. Y mañana. Pero aquí dice, y enseguida, no hay tardanza, no hay apatía, no hay letargo. Sí sé que está hablando de que no hubo tardanza en la sanación. Inmediatamente, pero eso lo podemos llevar al plano de a veces de nuestro letargo. Por eso les digo, lo que está diciendo en la narrativa está diciendo, pero en la aplicación nos llevamos a que no debe de haber letargo. O sea, ¿ya sanaste? Otra vez, si ya sanaste, hay un problema más grave. Hay algo en tu voluntad, intención de voluntad. No hay. Entonces enseguida no hay tardanza, apatía, letargo, sino que hay prontitud, solicitud, empatía de los amigos. Los amigos cuando llega Jesús enseguida, ¿verdad? No hay tardanza. Ellos inmediatamente, en solicitud, de empatía de lo que está pasando los amigos, ¿verdad? Le hacen la petición, le van y le dicen de cómo está. Entonces la petición y la oración debe ser algo que prevalece. Como diría yo, díselo una y otra vez. Acuérdense de la parábola. ¿Cuál parábola es? ¿El de la insistencia? Es que a mí se me olvidan mucho las cosas, hermanos. Y
Y dicen que dos piensan mejor que uno, ¿verdad? ¿Cuál es la parábola de la insistencia? ¿Cómo se llama? Cuando está allí, dale. Y es una mujer también y que está allí, dale. La mujer que iba con el juez injusto. A mí se me olvida, pero quiero que ustedes lo recuerden. ¿Cuál es mi intención? Que ustedes estén relacionados. ¿Así? O sea, así debe de ser la intercesión, así debe de ser. No hay letargo, no hay apatía, sino todo lo contrario. Hay prontitud, ¿verdad? Hay empatía, ellos sienten, les duele lo que está pasando. Entonces eso es lo que hacen, ¿verdad? Jesús no es duro de oído, ni lento para comprender nuestra necesidad, no es así, sino que quiere ver en nosotros una fe persistente. Una fe persistente, eso es lo que quiere ver en nosotros. ¿Sí? Una fe que sigue, que continúa, que a pesar de, no importa cómo, ya se los he dicho una y otra vez, Él da fuerzas al cansado. Quiere decir que aún sin fuerzas continúas y sigues. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sabemos. Pero Él no llega ni antes. Siempre es oportuno, Jesús, siempre. Y aún si llegamos a morir, no es inoportuno. Porque Él ya venció a la muerte. No es inoportuno en ningún momento. ¿En qué espacio de la eternidad Él es inoportuno si Él es la misma eternidad? Estaba platicando con un muchacho y le decía, a veces no nos damos cuenta de este hecho, ¿verdad? Que dice que, la Escritura dice que un ángel fue el que amarró ¿a quién? ¿El perro? No, ¿verdad? A Satanás. Lo encadenó, si no. Fue Dios. Fue Dios, te tomó la molestia Dios de venir y amarrar a Satanás y ahí, ¿verdad que no? ¿Quién fue? Un ángel. Y es lo que el Señor nos dice, que hay principados y potestades, ¿sí o no? Y yo me quedé impresionado, me quedé pasmado, se me abrió la boca así. Y tuve que analizar un panorama así. Y me fui y analicé, que dice Isaías, que en el trono de Dios están los ¿qué? Pero ¿cómo sentían? Querubines, ¿sí o no? Yo estaba pasmado con eso. Porque, imagínense, bueno, con decirles que no fueron ni los ángeles poderosos, Gabriel o Miguel. Ellos son los que, no, dice que un ángel. O sea que no necesitó ni a los, ni el Señor tuvo que venir a amarrar. Mandó un ángel. O sea, no mandó ni un querubín. No mandó ni un querubín. Ahora imagínate. Ahora, me quedo impresionado porque aún los querubines, que son los ángeles más que cuidan el trono de Dios, dice que se cubren su ¿qué? Y me quedo pasmado y digo, Señor, entonces tu poder impresionante, que hasta estos seres poderosos tienen que cubrirse su rostro. Imagina. Te pregunto, ¿en qué momento de la eternidad Dios se olvida de ti? Dios no tiene poder para hacer lo que quiere. ¿En qué momento no tiene poder para hacerlo? Nunca llega tarde. Lo que quiere ver en nosotros es una fe persistente. Porque los salvos son ¿qué? Así es. No dice que y los que perseveren hasta el fin serán salvos. O sea que llega un momento donde no, sino los salvos perseveran. ¿Por qué? Hay una poderosa razón para eso, porque son ¿qué?
Porque son salvos, porque nada podrá separarme de la mano de Dios. Sean principales, nada, ni creado, ni nada de abajo, ni arriba, ni nada puede separarme. Porque no hay un momento en la gracia de Dios donde yo, me caigo y me parta la cabeza y ya. No hay tal cosa. Porque Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran. Ese pasaje dice que en un momento te vas a partir la cabeza y ya, y Dios no va a hacer nada. No dice eso. Es poderoso para guardarnos. Lo que quiere ver en nosotros es esa fe persistente. Eso como estos amigos oportunos, intercesores, la persistencia, continuar. Eso es lo que Dios quiere ver en uno. Sea en un cuerpo enfermo, sea en lo que sea, en una situación difícil, es lo que quiere ver. Y nosotros deberíamos de siempre de no cansarnos de eso. Otra vez te lo digo, hermanos, cuando llega un momento en la vida cristiana que tú te gradúas, ¿quién ya acabó No, pues sí, él va a acabar la universidad? Dice, pues sí, ya. Si él siguiera, puede llegar a los 90 años y seguir estudiando. Porque no acaba, no hay un momento. Es lo mismo en la vida cristiana, no hay un momento que tú dices, ya terminé el kinder en la vida cristiana, ya acabé la universidad cristiana, o un momento donde tú digas, me voy a tomar unas vacaciones. Entendamos, no es así. O sea, nosotros debemos de ser amistades oportunas y que otros también sean oportunos para nosotros. En otras palabras, de lo que dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. ¿Sí? Ok, entonces ahí está, la suegra, sus amistades, intercesores oportunos. Ay, hermanas, oren por eso. Siguiente cosa, ya voy a terminar. Nada más es de 3 puntos el mensaje, no ahora es un más, ¿verdad? Aunque ya vamos a terminar. Ahora, la suegra, su sanación. Su sanación. Entonces ya vimos sus amistades, tenía buenas amistades. Tenía buenas amistades, ¿verdad que sí? Sí. ¿A cuántos de nosotros no nos hace falta esas amistades? Nada más que no nos gusta la red. Y lo primero que tenemos es un contacto personal, tomándola de la mano. Ahora, pero no es el contacto lo que la sanó, ¿sí? ¿Sí? ¿Fue el contacto? ¿Sí? Ay, a veces me quedo pensando que somos un poco místicos en nuestra fe. Pero recuerden que no debe de ser así. ¿Se acuerdan cuando nosotros nos confundimos? ¿Se acuerdan con la mujer con el flujo de sangre? Dice la narrativa que ella pensó. ¿Qué dijo? Si toco el manto y luego toca el manto, sana. Voltea a Jesús, tu fe. Y pensamos que ella es la productora de su fe, ¿verdad? Decimos, oh, la fe, oh, hasta Jesús halagó su fe, oh, ella produce la fe. No, la Escritura es una declaración, dice que Él es el que produce la fe. Y Él, arrepentimiento. ¿Quién lo produce? Dios. Entonces, confundimos, eso sería una fe mística. La fe de esta mujer es una fe mística. Realmente lo que Jesús está diciendo es que Él la sanó, no su fe. ¿Sí? Él la sanó porque Él quiso. Porque cuando lo tocó, sale poder de Él. Él fue el que dejó salir su poder. Es que creen que si ni que fuera la lámpara de Aladino. Entonces sale el poder y la sana. Realmente dice, yo puse poder en ti.
Yo puse poder. Entonces, no es el contacto, sino la persona. ¿Quién la sanó? Jesús. ¿Quién la tocó? Jesús. ¿Quién es el que tiene el poder? Jesús. No fue el toque ni fue, ¿verdad? Porque luego ahí andan con que quieren que una cosa vuelva a suceder muchas veces de la misma manera. Y Dios no obra así. Puede hacer milagros de mil y una manera. ¿Sí? Entonces, tenemos un contacto personal. Aquí lo más interesante es la relación personal. Cristo, el enfoque es Cristo siempre, no lo que pueda hacer. Segundo, tenemos un poder levantador. Dice que la levantó. Tenemos un poder levantador. La levantó, la tomó, la levantó. Cada contacto con Cristo en oración o comunión implica un levantamiento. Claro que sí, no nos damos cuenta de ello. Pero el poder de levantar es de Él. ¿Sí? Entonces, cada contacto con Cristo en oración y comunión implica un levantamiento. Aquí es donde se cumple Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué? Todo. No nada más unas cosas, sino. Tercer cosa, tenemos una cura inmediata. Dice, luego la dejó la fiebre. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Por qué? Porque el Cristo personal es remedio para todo. ¿Sí? La fiebre la dejó. Y así va a ser. El Cristo personal es remedio para todo. Ahora, ya tenemos la sanación. Muchos se enfocan en la sanación. Vamos a la última cosa y con eso concluyo. Versículo 31. ¿Qué continuó después de que la sanó? A ver, ¿qué comenzó después de que la sanó? Ella les servía. Se activa su voluntad. Se activa todo su ser. Todo es activado. Todo. Digo yo, oh Dios, si nosotros pudiéramos darnos cuenta del hecho de lo que es tu gracia en nuestras vidas, si tan solo volteáramos a ver en una mirada retrospectiva nuestra condición, pero verlo desde la perspectiva de juicio, ¿cómo estaría nuestra vida? Y hoy en tu gracia, ¿cómo está? ¿Por qué se nos olvida? ¿Por qué se nos olvida? Dijo Pablo que el Señor había dejado algo en él que le estuviera recordando que le estuviera recordando cada instante quién era él, para que viera lo que hoy tenía. Eso sería maravilloso, ¿verdad? Pero fíjense, después de ser sanada, ella comienza a servirles. Entonces, última cosa, la suegra a su servicio. Escúchalo bien, suegrita, en vez de quejarse de la ni modo, pues ya le escogió, ¿ya qué quiere hacer usted? Dicen que no podemos escoger los padres que nos tocan, ¿verdad? Pero con quién nos vamos a casar. Y pues ahora pues ya ni modo, pues ya, ¿qué quiere? Usted no puede hacer nada, es escuela. Así que lo que puede hacer es su servicio. Es su servicio. ¿Qué cosa más natural que un salvo sirva? Aquí hay algo natural, es algo natural. No tiene que salir forzado. Es sanada y inmediatamente de ser sanada se empieza a servir. Esta es una cosa de lo más natural, que un salvo sirva. Salvo. No, salvo no te salva. Salvo. Vamos a quitarle el bo. ¿Qué somos nosotros? Sal. Sal que sirve.
salvo, sal que sirve. Eso somos nosotros después de ser sanados. Porque no solo es justo que los redimidos lo digan, sino que también lo hagan. No solamente es decir, oh, yo deseo servir a mi Señor, oh, yo cuánto amo a mi Señor, sino que se mire, que se vea, ¿verdad? Ahora, al servir, lo que ella hizo, fíjate bien esto. Al servir, estaba solo empleando para él, para Jesús, la energía que él mismo le había concedido. No estaba haciendo nada extraordinario. Simplemente se levanta a servir porque es lo que Jesús puso en ella. Ella no estaba empleando su energía. Ella no estaba empleando su bondad. Ella no estaba empleando su humildad. Ella estaba empleando lo que Jesús puso en ella. Así de sencillo. Por eso la pregunta de Malaquías 3:8, ¿qué dice? No sabemos el 9 y el 10. El 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Es retórica. ¿Cuál sería la respuesta? Es retórica. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Robará el hombre a Dios? Si es retórica, ¿cuál es la respuesta? No puede robar el hombre a Dios. Dios ya puso. Acá lo tenemos. Dios ya lo puso. Acá lo tenemos. Por eso a veces mi pregunta es, ¿cómo es posible que pensemos que nuestra vida de gracia pende de un hilo? Dios ya lo puso. Acá tienes el resultado. Entonces, el ministerio de la suegra de Pedro, fíjate bien, el ministerio de la suegra de Pedro, ¿cuál ministerio comenzó allí? ¿Ministerio de qué? De servicio. Entonces el ministerio de la suegra de Pedro era voluntario, era espontáneo y era de corazón, como todo servicio debe de ser. Apocalipsis 5:12, servirle con alegría, proclamar su alabanza, porque digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Así de sencillo. Entonces, tenemos su servicio después de que fue sanada. Yo creo que podemos concluir. ¿Y a ti? ¿Para qué te sanó? ¿A ti? ¿Para qué te levantó? Yo espero que en todas estas levantadas y sanadas que el Señor te ha dado, no estés robando al Señor. Porque un día, a pesar de que no va a haber juicio para nosotros, nos va a llamar a cuentas. Y te va a decir, ¿qué hiciste? No, pero es que yo sé que tú eres, ¿verdad? Que recoges donde no sembraste. Y dice, quítenle todo. ¿Verdad? Estamos cantando, y algún día en vez de una cruz. ¿Cuál? ¡Ay, corona! Lo que te va a dar es un zapel. Pásele. No lo voy a echar para afuera, pero pásele. ¿Cuál corona? Te esperas que llegues y el Señor te diga, aquí está, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho, aquí está tu primer coronita, pero espérate, acá te tengo otra, y acá te tengo otra, y ahí son varias, ¿verdad? La que vayas llegando y digas, ahorita me va a poner mi corona, y lo que te pones un sacral, entrele, aunque pasado como por fuego, pero salvo de ahí. Entonces, mi hermano, es lo más natural que sirva. Si usted no está sirviendo, ojo, está enfermo. Si
Si usted no está sirviendo, está enfermo. O está enfermo de su espíritu,